Resulta que ustedes dan apartamento de 38, 45, 55, 35, bueno, de ahí para arriba. Tengo una vecina que tiene una inquietud y no le dio pena preguntar, ¿no? Ella tiene 60 metros en su casa y ella me dice, bueno, tomo uno de 38, ¿y qué pasa con los otros 22 metros que le quedan a ella, o sea, que le faltan? O si tomara ella uno de 45, ¿qué pasa con el resto? ¿En qué ¿sí? Y ella no se quiere endeudar. Esa es una pregunta. Segundo, cuando la persona se endeuda, sea en 1, 2, 3 metros de ahí para arriba, ¿cómo es la forma de pago? ¿El apartamento se lo hipotecan mientras va pagando? Esa es la segunda pregunta. Y tercera, bueno, van como dos, faltan dos. Tercera, ¿por qué un apartamento de 45? ¿Por qué no le meten otro bañito, hombre, por Dios? Si son, digamos, 3 espacios, aparte de la sala comedor, y de la cocina y el baño. Si ahí son de 3 espacios, ¿por qué no le meten otro baño? Digamos, en el caso de mi casa, cada 2 habitaciones tienen un bañito. Entonces, ese es el sentido. Bueno, y la última pregunta es, por favor explíquenos por qué los locales son tan grandes, por qué de 20 metros, por qué no hacen uno más pequeño para que las personas que estamos aquí del proyecto tengamos o tengan acceso a un local de pronto más pequeño. Si cada metro es a 8 metros, a 8 millones, perdón. Cada metro lo cobran a ustedes por un metro cuadrado, lo están cobrando ustedes de local. ¿A cómo? El local a 10 y en vivienda a 5. ¿Ya subió a 5 el de vivienda? Para los propietarios actuales, sí. Para ustedes, sí. A precios del 2014, el Ajá. cuesta alrededor de 5 millones. Ajá. 5 millones. Sí. 5 millones. ¿Y los locales? Los locales, bueno, pues los apartamentos están alrededor de 4 millones. ¿A 4? A precios. Esos datos están en los documentos del decreto. Estamos hablando de precios del 2014, ¿sí? Es seguro, digamos, y claro, nosotros no podemos meternos en especular con el mercado, digamos, lo que diga el mercado en ese momento. Sí, tranquilo. ¿Por qué los locales tan grandes? De pronto habrá gente que dice, sí, yo lo cambio por un local o 2 locales de acuerdo al metraje que tienen en su casa. Pero ¿por qué no hacen unos locales un poquito más pequeños para darle accesibilidad a algunas personas que tienen su local? Pues yo creo, Gloria, muchas gracias por sus preguntas. El tema, vamos a arrancar en orden de las mismas. El que nosotros hayamos presentado aquí una tipología de apartamento no quiere decir que esta sea la última palabra. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y es probable que si una persona tiene 60 metros cuadrados, digámoslo así, en un inmueble, y que aquí no le mostremos sino como mínima posibilidad 40, tenga la inquietud de los 20, la entiendo. O 22, la entiendo perfectamente. En el comité que vamos a constituir de la Manzana 13, y cuando ya esté seleccionado ese tercero desarrollador o ese constructor, pues es perfectamente viable, aquí somos realmente 20 partícipes a lo máximo, que dentro de ese diseño de ese proyecto se pueda considerar la posibilidad de que ese apartamento tenga 60 metros cuadrados. No hay ningún problema y lo veo perfectamente viable. O sea que no hay necesidad de tener ese temor de que qué voy a hacer con esos 22 que no me alcanzan ni para local ni para otro apartamento, ¿sí? Y la incertidumbre de que yo no me quiero endeudar y no quiero que esos metros cuadrados queden en el limbo o en la incertidumbre. Entonces, ese comité también va a regular esos temas. Y lo del tamaño de los locales yo creo que también es un tema que se puede estudiar, porque parte de lo que pretende el proyecto es que si ustedes viven acá, porque además de eso tienen una actividad productiva, pues puedan tener la combinación de tener la residencia y la actividad productiva, llámese local. Y el tamaño del mismo también yo creo que se puede estudiar, pero no lo podemos hacer nosotros como gestores del proyecto. Lo tiene que hacer ese tercero desarrollador. En principio se planteó un tamaño mínimo de local para buscar que obviamente fuera coherente con un comercio que le dé una cualidad y una calidad especial al espacio público, ¿sí?
pero no nos cerramos a que dentro de ese comité se pueda estudiar eso. Me explico. Un cajero automático no tiene 20 metros cuadrados, pero el espacio para un cajero automático pues es un espacio comercial, que también recibe una renta comercial. Entonces hay ciertos usos comerciales que eventualmente, al ser ustedes partícipes iniciales, pueden ser, digamos, las personas que puedan acceder a esa condición de área. Entonces no está cerrada. No sé si Johnny quiera aclarar algo ahí. Y pues yo no sé si ustedes tienen la referencia de la tienda de Alba, que queda en la carrera Primera Este. Ese es el ejemplo de un local comercial de 20 metros cuadrados. Creo que es como un espacio mínimo para una actividad comercial que funciona, digamos, en las mínimas condiciones de espacio. Ahora, ustedes van a decir, claro, pero es que aquí están los cupcakes, aquí al lado, en el que subarrienda el local de Monserrate. Efectivamente, ese tipo de cosas también pueden pasar. Yo puedo tener mi local de evento de 40 metros y arrendarle un pedazo a una persona que solamente requiera 2 metros. Seguramente eso estará dentro de las libertades de la persona o regulado por las reglas, digamos, de propiedad horizontal. También serán el tipo de cosas que ustedes definan como vecinos de la manzana. Pero ese tipo de referentes pues fueron estudiados y creemos que también, y como dice Germán, pues estará también en las tipo de cosas que ustedes podrán intervenir, pues si realmente este proyecto debería invertir en locales de 10 metros cuadrados o menos. Sobre el apartamento de 45 metros, pues tiene una historia particular. Nosotros tenemos, además de los que les mostramos, 3 tipologías. Creo que es del apartamento que más opciones hemos diseñado. De hecho, las viviendas de interés prioritaria que nos hablaba, nos preguntaba la vecina, pues son apartamentos que serán de 45 metros cuadrados y donde hemos explorado la posibilidad hasta de 3 habitaciones y 2 baños en condiciones, pues obviamente de esas habitaciones y esos baños pues más pequeñas en cuanto a, o sea, técnicamente en el área, como usted lo dice, pues cabe una medida. Pero pasó que cuando hacíamos el programa de unidad de actuación 1 y de las necesidades de no solo ustedes, propietarios de estos 15 inmuebles, sino de las otras personas que han manifestado su interés de recibir inmueble en la unidad de actuación 1, pues veíamos que no coincide o no habían muchos casos de personas que tienen 45 metros y van a recibir 45 metros. Tenemos casos de predios muy grandes o de predios muy pequeños. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese plano, que es la planta típica, solamente dispusimos un apartamento de 45 metros en este punto, pensando en que haya personas a las quienes les interese recibir un apartamento de inversión de arriendo como una parte estudio más cómodo y más amplio que el de 38 metros, es decir, una opción más amplia el apartamento de 38 metros. Usted misma lo dice, la persona que le pregunta por el de 45 es una persona que hoy tiene 60. En nuestras cuentas esa persona tiene el derecho a recibir 60 y la hemos contabilizado como una persona que va a recibir apartamentos de 60, de los cuales tenemos suficientes opciones. Pero para eso, y quiero aprovechar esta oportunidad, es importante que nos ayuden a terminar el ejercicio de las fichas de inmuebles que distribuimos. En las fichas de inmuebles, en la parte de atrás hay una hoja amarilla que hace parte también del documento de los que se les entregó hoy, donde dice cuál es finalmente esa intención de ustedes de lo que quieren recibir, donde la señora de los 60 metros nos puede decir, es que yo, pese a tener 60 metros, quiero recibir apartamento de 45 y lo quiero con esas condiciones. Eso nos genera un insumo adicional a este proceso continuo de construcción de estos esquemas, de pensar, bueno, es que ya tenemos que pensar en apartamentos de 45 o que las personas que quieren apartamento para renta no los quieren de 38, sino que los quieren de 45 o de más, ¿no? Y eso nos empieza a mover esos insumos de los que estamos partiendo para la producción de estos esquemas. Una cosa que les explicaba es que esta modulación de estructura parqueaderos es muy flexible y permite mucha flexibilidad para los apartamentos con esa lógica que nos aportó la Universidad de los Andes, pues con el ejercicio de cómo diseñar apartamentos para este caso particular, donde la flexibilidad es muy importante. Entonces, una vez ustedes nos apoyen con el que me interesa recibir, eso se nos vuelve a nosotros un insumo para empezar a modificar estos esquemas básicos y poder empezar a responder un poco mejor y seguramente darles una siguiente versión de esa ficha donde el apartamento de 45 no sea una cosa más pensada en una pareja joven o en un estudiante que tiene más recursos para pagar un arriendo para un apartamento más grande, sino en una opción para una familia que quiere vivir en 45 metros. No sé si ya le aclaro la pregunta. Gracias.
digamos, perdón, como en cualquier proyecto, si yo quiero tener, digamos, pongamos ese mismo ejemplo, no me alcanzó, entre comillas, sino para uno de 45 y tengo 22 disponibles. Para llegar a otro de 45 requiero 23 más. Entonces ya dentro del negocio fiduciario, que hay ya un constructor que tiene un apartamento o unos apartamentos modelo en oferta, y yo aportante hago un negocio para comprar esos metros cuadrados adicionales a precio de lanzamiento, por ser aportante, ¿sí? Lo que llaman los inmobiliarios la lista cero famosa. Y esa empresa constructora me orienta a que yo tramite los papeles para adquirir un crédito hipotecario de largo plazo o un leasing inmobiliario, como si fuera un comprador común y corriente, directamente con la constructora. Quedaría hipotecado en el monto que se requiere para completar, digamos, los 23 metros cuadrados. No, el tiempo normal es a 15 años, ¿sí? Aunque hay modalidades hoy en día de 20. No, eso ya es a elección de las condiciones de la persona que está solicitando el inmueble. Eventualmente, no es nuestro propósito, ¿sí? Digamos que nosotros lo que pretendemos es que ustedes se queden, pero cuando se dan esas circunstancias es probable que venga ya un tercer comprador y simplemente lo que se hace es que ese desarrollador vende esos metros cuadrados que hacen parte de uno de 45 y le restituye el beneficio al aportante inicial. Una pregunta sobre, por ejemplo, una casa que está ya con área construida y tiene, por decir algo, 2 patios y una terraza. Tengo una laguna y una inquietud muy importante porque, según la respuesta de don Ambrosio, dijo que la terraza no entraría como parte de uso. Se supone que si yo compro una casa yo voy a usar los patios y la terraza. Yo creo que la terraza también se usa. Y entonces yo quiero saber eso, que nos expliquen si eso entra y en dónde se tipifica que no entra. Otra cosa, una inquietud que tiene acá es, el proyecto tiene previsto aportar a los bloques o unidades parqueaderos para ayudar a los propietarios a pagar los costos de administración de los bloques nuevos. Como obviamente estas casas no pagan administración, van a entrar a pagar administración ahora en los apartamentos. Dos preguntas muy importantes. ¿Las quiere usted o me la complementa? No, muy importante. O sea, la primera, el tema de la casa y de la terraza, es de las, tal vez de las preguntas que ustedes nos hicieron que nos ha costado trabajo dar respuesta, porque como no quedó en el decreto con claridad cómo se reemplazan los metros cuadrados de una terraza, nos cuesta trabajo a nosotros comprometernos, pero lo estamos analizando y créame que es una de las tareas que tenemos y que muy pronto les podemos dar respuesta, porque pues obviamente usted no va a avanzar si no le vamos a dar una respuesta al respecto, la entendemos perfectamente, ¿sí? Pero la razón es esa. Y la segunda, el de la necesidad del modo, digamos, del modo de propiedad. O sea, cuando uno pasa de tener una vivienda unifamiliar a una vivienda en multipropiedad con unas expensas, ¿cómo se manejan? Yo creo que esa también es una pregunta a la que solo le podemos dar respuesta cuando estemos sentados en el comité de la Manzana 13, porque es entender la condición ya particular de cada uno de nosotros. Me explico. Si yo voy a ser residente y voy a estar acá, hay un decreto que también me favorece desde el punto de vista de la tarifa del estrato en servicios públicos y eventualmente de predial, y eventualmente el proyecto deberá estudiar cómo esa carga de administración pueda estar metida dentro de eso. Pero si yo voy a ser beneficiario de área y salgo y al otro día la arriendo, eso no me exime, porque es el arrendatario, como en cualquier copropiedad, el que tiene que cubrir las expensas de administración. Entonces es un tema que tampoco estaba previsto dentro del decreto, pero que sí tenemos que llevar a esa mesa del comité. Hay una claridad rápida, y es que ese tema, digámoslo, de las fuentes para mitigar los impactos por administración fue uno de los temas ampliamente discutidos para adoptar el proyecto, y hay una previsión general que tendrá que ser definida en el marco de ese comité de las manzanas, que tiene que ver con destinar unas áreas, y está definido cuánto podrían ser esas áreas, a renta de las copropiedades para mitigar esos efectos.
evidentemente cuántas y en qué localización van a quedar en la unidad de actuación número 1 no está resuelto, pero uno de los temas que quedó previsto en el decreto como mecanismo de facilitar la permanencia es que se destinen unas áreas para renta de las copropiedades que puedan mitigar esos efectos. Las condiciones de funcionamiento de eso, un tema más del comité de Manzana. Bueno, yo tengo dos inquietudes. La primera en relación con la entrega exacta de los inmuebles. Yo soy copropietario conjuntamente con mis hermanos. Nosotros no vivimos en el sector, pero que yo quiero saber exactamente, una vez firmado los documentos, creo que decían que el 11 de noviembre, ya nosotros aceptamos, de hecho, que estamos de acuerdo con todo el proyecto, nos parece muy excelente para la renovación urbana de aquí del centro de Bogotá, pero entonces esto para efectos de dar aviso a nuestros arrendatarios, ¿no? No sé, o si no entendí exactamente si de aquí a mayo ya están dando por demoliendo todo esto, nuestras casas viejitas, ¿no? Esa es la primera inquietud. La segunda, una vez que ya finiquitado el proyecto, que nos hagan entrega de las escrituras públicas, el extracto que tenemos actualmente, que ostentamos actualmente, que es bajito, ¿va a permanecer o va a cambiar? Esas son mis dos inquietudes. Gracias. Muchas gracias. Mire, la primera respuesta es que de acuerdo a ese cronograma y si todo nos sale como queremos que salga, en mayo eventualmente ya habría la posibilidad de anunciar, ¿sí?, que se inician unas obras, pero obviamente no le vamos a decir en mayo. O sea, vamos a, digamos, lo lógico sería que en diciembre de este año estuviésemos en capacidad de decirle eso va a pasar en mayo y así sucesivamente. O sea, mínimo con 6 meses de anticipación. Esa es como la condición que le puedo dar hoy. Siendo optimistas, y si todo estuviera la licencia de construcción en firme en mayo, tendríamos que avisarle en diciembre que eso va a suceder. Entonces estamos ya relativamente cerca de ese anuncio. Pero si las cosas no se dan, pues como lo decía Juan Felipe, se van a ir dilatando en la medida que mes a mes se vaya atrasando el cronograma. No quisiéramos que así fuera, pero también entendemos que puede pasar. Y la segunda respuesta es, el decreto prevé, o los decretos prevén que la tarifa para los partícipes iniciales del proyecto en sus inmuebles durante los primeros 10 años para el tema de servicios públicos se mantiene preferencial y no hay incremento ni cambio de estrato. Eso es una condición en la medida que se mantenga la propiedad del inmueble. Si cambia el titular, obviamente se adecúa a lo que la empresa de servicios públicos, que hoy en día la mayoría ya no son del Estado, sino son empresas privadas, regule en ese momento. Sí. Después de los 10 años, digamos, ya queda a razón del, bueno, yo no le podría decir que se viene el estrato 5, pero digamos, yo creo que viene en proporción al estándar de vivienda que genere el proyecto. Mi nombre es Julio Sierra, estoy hablando acerca de los apartamentos. Uno le dan, de acuerdo a los metros que tiene uno, le dan un apartamento. Yo quiero que me contesten qué pasa con los parqueaderos de ese apartamento. ¿Tenemos que comprar el parqueadero o eso está incluido en el apartamento? Nosotros necesitamos también garajes para nosotros, no podemos dejar los carros botados afuera. Ya
Ya vamos a responder en detalle esa pregunta. Yo me quiero devolver a la pregunta que nos hacía sobre los arrendatarios, y es otro de los temas, perdón, los arrendatarios nos los hablaban allá, importantísimos en irnos poniendo de acuerdo en cómo pueden ser los momentos individualmente con cada uno. Cada uno puede tener una situación muy diferente en relación con el uso que tiene hoy el inmueble y los compromisos que hay derivados de ese inmueble. Luego, parte de estos meses es ir teniendo claridad de cómo son los tiempos de esos contratos, por ejemplo, para saber de qué manera se pueden o no definitivamente articular al cronograma general, pero ese es un tema muy importante del detalle con cada uno de ustedes, que tiene que ser integrado en el cronograma particular de cada uno, que es cómo están esos compromisos y de qué manera se pueden mitigar, evitar o no definitivamente esos efectos sobre contratos de arrendamiento, etcétera, porque es un tema obviamente neurálgico para el aportante y para el proyecto. Entonces, muy importante como mensaje que ese tema de los contratos de arrendamiento para aquellos que son arrendadores entre dentro de los temas en los que vamos acotando claramente la información. Sí. Bueno, el tema de los parqueaderos, para eso quiero hacer énfasis en algo que es, digamos, una de las cosas que les tratamos de transmitir en las reuniones y en los espacios que tenemos con ustedes, y es que pues todos tienen unas bolsas de metros cuadrados que equivalen a los metros cuadrados de los cuales son propietarios, y esa bolsa ustedes la pueden utilizar de la forma pues que ustedes mejor les convenga. Ustedes tienen un derecho inicial a tener un reemplazo metro a metro en el uso en el que tienen. El que tiene vivienda tiene un derecho metro a metro a tener nuevos metros de vivienda, el que tiene comercio tiene derecho a metros de comercio, y por ejemplo el que tiene parqueadero como título de inmueble de parqueadero, eso pasa únicamente aquí en las propiedades horizontales, donde hay personas que son propietarias de un inmueble cuyo uso es parqueadero, van a tener su derecho metro a metro a parqueadero. Eso no pasa en la unidad de actuación 1 porque los propietarios no existen parqueaderos como inmueble. Que sí existe, efectivamente el proyecto tiene unos parqueaderos, que por acá les mostraba una planta de parqueaderos y pues 2 sótanos por debajo de la rasante en cada punto del proyecto, cumpliendo la norma del sector, que es el sector normativo C, que nos dice que debemos llegar a pues, ofrecer un parqueadero cada 2 viviendas. Es decir, que ustedes dentro de los metros que tienen, pues van a tener el derecho a escoger un parqueadero a costa de los metros que ustedes tienen. Yo tengo 150 metros, pues puedo tener 3 apartamentos de 45 y el restante, que no estoy haciendo la cuenta rápidamente acá, con las tablas de conversión que ustedes tienen en el documento que se les hizo llegar vía correo certificado, pues el derecho al número de parqueaderos que ustedes quieran. Y pues seguramente existirá pues unas regulaciones para que una persona no acapare todos los parqueaderos y deje a los demás sin parqueaderos. Eso pasa pues ya un poco más en el proceso comercial. Creo que básicamente era eso. Cuando una persona, por ejemplo, no está interesada, por ejemplo, tengo 50 metros de apartamento y quiero metro apartamento, pero aparte, digamos, si la persona quiere comprar ese parqueadero, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer y aplican las tablas de precios que ustedes tienen en la cartilla. Tanto para lista cero, tanto para el que no tiene hoy, no es propietario de un parqueadero, es decir, el que lo va a cambiar por metros como el que lo va a comprar. Ustedes en la ficha, pues lo primero que le vamos a pedir es que nos den esa manifestación de interés en la ficha que les pedimos que nos devuelvan para empezar rápidamente a hacer esas cuentas. Y lo segundo es que ustedes van a notar, tanto en locales comerciales como en parqueaderos, una nota que va a decir sujeto a disponibilidad. Nosotros tenemos unas limitaciones de espacio, de suelo y pues, una serie de limitaciones técnicas para cumplir con los números de parqueaderos pues, que tenemos. Obviamente lo vamos a lograr porque es la obligación normativa, pero con esta restricción que tenemos de un parqueadero cada 2 viviendas, pues ya va a llegar un momento en el que pues, habrá que decir que se acaban los parqueaderos. Ustedes, pues 15 inmuebles, pues van a tener esa primera pues, oportunidad de escoger, y seguramente para los compradores pues quedará otra bolsa. Sujeto a disponibilidad, pues se supone que todos los propietarios acá tienen la prioridad, o sea, no habría
si todos quieren un parqueadero adicional o pueden comprar, todos estarían en sí, en la posibilidad de adquirir ese parqueadero sin tener, o sea, le vamos a decir que no. lo que usted dice que depende, digamos, del metraje que tiene. Exactamente. Jorge López, un poder que me ha conferido porque no está en el país. Pero también me interesa el tema porque soy propietaria y porque hago parte del comité de No se tomen las aguas. Y hemos venido desde hace tiempo trabajando con este comité la situación del proyecto Progreso Fenicia. Vemos que lo primero que debemos hacer como sugerencia es organizar el comité. ¿Por qué? Eso nos permite tener un espacio de análisis, de conocer más a fondo el decreto, quienes no lo hayan leído, quienes no lo conozcan, de mirar más el decreto donde se aprobó la unidad de actuación, de licitación, de mirar las propuestas que en la mañana de hoy y en el transcurso de hoy se han venido haciendo, de muchos vacíos e inquietudes que tenemos. Y eso se hace en la medida en que juiciosos, porque en nuestro patrimonio nos sentemos a analizar y miremos, bueno, si a nosotros en el decreto, yo voy a hablar específicamente del decreto, dice que nos van a entregar metro a metro porque es una compensación que se llama un negocio, pero como no damos plata, lo que vamos a es aportar nuestros inmuebles, ¿cierto? Entonces ahí uno cuando están haciendo la exposición dice 45 metros para vivienda prioritaria PIS. Nosotros somos enfáticos en que no se pueda dejar para ninguno de los propietarios, e hicimos también la diferenciación entre poseedores para que tuvieran una posibilidad de legalizar sus documentos. Obviamente nada de eso es gratis, ¿sí? Tendrán que pagar el abogado que lo pueda asumir, la universidad o un particular para que legalicen sus títulos. Se decía que en ningún momento nosotros aceptábamos vivienda de interés social ni vivienda prioritaria. Eso fue una de las condiciones en las cuales nosotros trabajamos en el gobierno. Entonces, frente a las calidades, áreas, me imagino que ese va a ser un momento de análisis para este comité, que va a ser como el motor, es decir, lo que ustedes lo hagamos, eso es lo que va a servir para las demás unidades de actuación. Pregunta número 1, no nos pueden entregar vivienda de interés social ni vivienda prioritaria, ¿sí? Porque la vivienda prioritaria se daba más que todo para personas que viven en un espacio público por circunstancias de haber o razón, que viven acá en la localidad. Eso era lo que, en el barrio, lo que se discutía, lo que se analizaba, y porque además la ley así lo exige, tiene que tener también un mínimo de un orden social para prestar un servicio social con estas viviendas. Que cómo se va a financiar, ya lo explicaba el doctor Juan Felipe, ¿sí? Pero que eso lo vayamos diferenciando en el tiempo para que no haya dudas frente al proyecto. La otra parte era lo de las unidades productivas, que fue otra propuesta que hicimos en el comité No se tomen las aguas, porque nosotros decíamos los impactos económicos que va a sufrir la gente van a ser muy grandes, porque no están acostumbrados a pagar administración y obviamente el ingreso. Tenemos más gastos, pero no aumentamos el ingreso, entonces no va a haber equilibrio de gastos e ingresos. Y para eso se crearon las unidades productivas. Las unidades productivas tienen que quedar muy claras, muy definidas, porque esas unidades productivas son para generar un ingreso adicional, que no haya tanto impacto dentro del gasto que ustedes van a tener a futuro por el pago de la administración. Entonces, con esas unidades productivas que van a ser de cada unidad de actuación, que es lo que no tenemos todavía claro, que es la discusión que aún tenemos, en cabeza de quién van a quedar y cómo van a quedar, para que esos ingresos, que sean locales, sean parqueaderos o sean apartamentos, pues esa plata cómo se va a distribuir para el ingreso de cada uno de los que estamos aportando, y que ya vamos a quedar como propiedad horizontal en este barrio, que ya no se acaba la figura de la vivienda y entra la propiedad horizontal.
Me llama la atención que no hemos hablado del lucro cesante, porque aquellas personas que, por ejemplo, tienen arrendada su casa y tienen que, obviamente, mientras se ejecuta el proyecto, ese impacto económico que van a dejar de percibir, cómo se va a manejar, cómo se va a pagar, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de los parqueaderos, quien tiene la utilización de los parqueaderos, aún es mayor el ingreso, porque no es lo mismo arrendar un apartamento que arrendar un parqueadero donde tienen mucho más ingresos. Ese tema no se tocó. Por lo avanzado de la tarde yo pienso que hay que sentarnos, analizar con más tiempo, que se conforme el comité, que se analice a fondo cómo se va a organizar. Y también una pregunta, ¿solamente la universidad puede llamar inversionistas o también nosotros como aportantes del suelo podemos invitar a otro tipo de inversionistas que quieran de pronto invertir en el proyecto? Esa es una pregunta ya para la universidad o para el gerente que acaba de ingresar. Y la verdad es interesante porque escucha a la gente de una manera diferente a como lo hacía el doctor Ambrosio. Por otro lado, lo del estrato. Lo del estrato ya está definido. Eso fue otro de los aportes que hizo el comité No se tome las aguas, porque decíamos, este es un estrato entre 2 y 3. Y si se va a aumentar el estrato, aumenta el valor de los servicios públicos. Y no tendríamos capacidad de pago para poder continuar allí. No, esto en el decreto quedó muy claro que se iba a congelar por 10 años. Fue otra de las discusiones, de los debates que se dieron durante más de, no creo que ni ya más de 3 años, creo yo, que hicimos las mesas de trabajo. Pero va a salir una ley, están discutiéndolo, no sé si ustedes ya la están analizando, en el sentido de que la estratificación se va a acabar y que va a haber otro sistema diferente de cobros. Ojo con eso, entonces tenemos que mirar, sentarnos, analizar muy bien cómo va a ser ese proceso. Entonces queda que debemos analizar qué tipo de vivienda que no vaya a ser ni interés social ni prioritaria. Que quede clarísimo, porque eso sí fuimos enfáticos en el comité, porque lo que trabajamos no lo trabajamos solamente para multifamiliares Calle 20, que es donde yo vivo, sino para todo el barrio, porque había una conformación de varias personas de diferentes manzanas. Y por otro lado, se habla frente a los contratos de arrendamiento. Ese lucro que ya no se va a percibir porque arrendamos el apartamento y como ya toca ejecutar el proyecto, pues tenemos que entregar el apartamento o la casa que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a compensar ese lucro cesante que no lo vamos a tener? Eso está contemplado en el proyecto y pienso que hay muchas cosas más para entrar a analizar y creo, y los invito a todos los propietarios, que nos sentemos todos a analizar para hacer unas propuestas, para mirar las debilidades, las fortalezas, porque no todo está hecho. Hay cosas que tenemos que empezar a dirimir internamente para que cuando nos convoque de nuevo la universidad, hombre, tengamos ya inclusive una propuesta. Mire, dentro de este análisis el decreto quedó con algún vacío, con este, y nosotros realmente vimos que no nos estamos beneficiando por esto, y proponemos tal cosa. Porque si vamos a firmar, como han estado invitando, pues quienes conocemos el decreto, de alguna manera dice uno, yo espero, ¿cierto? Hasta que yo no tenga claridad. Otros diremos, no, yo no lo tengo tan claro. Pero esta manzana, esta unidad de actuación que es la 1, es el ejemplo para todo el barrio. Es decir, lo que se haga en esa unidad de actuación va a ser de gran beneficio para nosotros o de gran malestar para nosotros. Entonces los invitamos, primero que todo, a que nos reunamos internamente, hagamos un análisis del decreto, miremos las propuestas. Yo fui acuciosa, tomé nota de todas las preguntas. Eso es lo que tenemos que hacer en una mesa de trabajo para tener claridad y ya volvernos a reunir y decir, mire, vimos estas falencias, vimos estos vacíos, o de pronto decimos, pero hay que hacerlo. Esa es la invitación que yo les hago en la tarde de hoy, no sin antes reiterar los agradecimientos, pero que nos dejen claro, nosotros no recibimos viviendas
de interés social y prioritaria, el estrato ya está definido, lo de los servicios públicos está definido, pero si viene una ley nacional es complicado. Y lo otro, el lucro cesante. Y la última parte que de pronto no se ha tocado acá, es que dicen, si cambiamos, recibimos el apartamento y lo arrendamos, nosotros no lo podemos arrendar porque si arrendamos tenemos 10 años de limitación, lo que entendí, en la cual no podemos arrendar. Si nosotros no podemos arrendar, supongamos, Doris Patricia Niño tiene un área tan grande que le van a dar, o no va a dar, sino van a compensar dentro de esa negociación con 5 apartamentos. ¿Qué pasa? Me quedo con los 5 apartamentos, pero no los puedo arrendar, o sí los puedo arrendar. Que quede eso también muy claro, porque qué tal el impuesto predial aumenta, nos volvemos ricos de la noche a la mañana, pero resulta que los gastos nos van a dejar totalmente limitados. Ese tipo de vacíos son los que tenemos que clarificar. Pienso que como la hora es muy avanzada, reitero, es necesario volvernos a sentar, analizar a profundidad para tomar una mejor decisión y la conformación del comité que está ahí. Gracias, doctora Doris Patricia. Sin duda, una de las grandes conclusiones de esta reunión es la importancia de ese comité. Y vamos a estar, obviamente, muy proactivos para que se den estos espacios, facilitarlos de tal manera que ustedes puedan participar en esas reuniones. Y simplemente, pues no me quiero alargar porque queríamos ser muy exactos con ustedes en el tiempo, si no las reuniones no se vuelven agradables. Con esto terminamos. Es decirle que el beneficio de los 10 años es para mantener la titularidad en cabeza del aportante inicial. O sea, yo puedo tener esos 4 apartamentos, digámoslo así, habitar uno y tener los otros 3 en renta con ese beneficio. El beneficio se pierde en el momento en que se transfiera la titularidad, o sea, haya una venta. Eso es importante. Listo. No sé si alguien tenga, ya con esto terminamos. Solo una claridad, porque si entendí un poco la preocupación de Doris Patricia, está asociada a que ustedes vayan a recibir vivienda de interés prioritaria. La respuesta pues es pues no, por unas determinantes que da, digamos, toda la regulación existente para la adjudicación de estas viviendas. Están asociadas o son una cuota que tiene que cumplir el proyecto al distrito de 108 viviendas que se deben entregar a unas personas que puedan ser, que apliquen y que puedan ser candidatas a recibir un subsidio de vivienda en especie de la Secretaría de Hábitat del distrito, que es la que opera ese beneficio. Y para recibirlo se tienen que cumplir unos requisitos que ninguno de ustedes cumple, por lo tanto ustedes no van a poder recibir vivienda prioritaria, que es no ser propietarios de un inmueble, tener una fuente de ingresos que esté, digamos, hasta los 2 o 4 salarios mínimos legales vigentes, que no supere, digamos, esos 2 o 4, 2 para los que trabajan como dependientes y 4 para los que trabajan como independientes, y cumplir otra serie de requisitos pues, que la Secretaría de Hábitat le está exigiendo. Además, la Universidad de los Andes, o el promotor del proyecto en este momento, está generando otros, digamos, compromisos, haciendo cumplir otros compromisos, y es que esas viviendas se entreguen no para personas ajenas al sector, sino para los vecinos, las personas que ya hoy viven en el Triángulo de Fenicia en calidad de arrendatarios, para las personas que hoy o viven en un inquilinato, o viven en apartamentos en arriendos o demás, pues que puedan pasar de ser arrendatarios a ser propietarios a través de este proyecto. Entonces estamos hablando que los beneficiarios de estos VIP, de estas viviendas de interés prioritaria, pues van a ser nuestros mismos vecinos que van a dejar de ser arrendatarios y van a pasar a ser propietarios, y creo pues que es un modelo interesante el que estamos proponiendo. Y ya como último comentario, que yo creí haber hecho referencia, pero de pronto no fui suficientemente claro por la duda que plantea Doris Patricia en relación con el tema del lucro cesante, y es qué pasa si por la ejecución de la obra se requiere que alguien o cese su actividad comercial o no pueda vivir en el inmueble en el que está. Y eso puede pasar, no es lo que quisiéramos, porque obviamente impacta los números del proyecto, pero si eso pasa, hay una regla muy clara, y es que el proyecto tiene que o bien pagar un arrendamiento por el tiempo en el que la persona tenga que irse
de su vivienda hasta que reciba la nueva, o en el caso de comercio deberá recibir la renta que genera el comercio que tiene que cesar su actividad. Eso básicamente, eso no lo sabemos todavía, hasta dónde van a ser necesarios esos movimientos en la unidad de actuación 1. Cuando haya un programa de obra definitivo que sepa por dónde empieza y de qué manera continúa, va a ser claro, se va a poder estimar con certeza qué predios se requieren, qué actividades hay que cesar ahí, y en esos casos está previsto haya efectivamente una compensación que consista en el pago de un lucro cesante o en el pago de un arrendamiento temporal para quienes residen. El proyecto tiene que hacerse cargo de eso. Mejor dicho, una vez eso que hoy es una cosa que no sabemos, y es si de este plano que estaba acá vamos a requerir iniciar acá, o vamos a iniciar acá, o vamos a iniciar acá. Eso va a depender de algo que no sabemos hoy a ciencia cierta, y es cuáles son los detalles técnicos de las obras que hay que ejecutar. Una vez eso esté claro, dentro de las cosas que habrá que definir con mucha claridad es cuál es el impacto que el desarrollo de esas obras genera en los propietarios para definir pagos por lucros cesantes o pagos de arrendamientos transitorios. Está dentro de las reglas y tiene que ser dentro de los temas que entran obviamente en el desarrollo del proyecto. Ya con esto y siendo las 3 y 4, muy bien, hemos avanzado mucho en tener capacidad de hacer cosas muy efectivas en tiempos más limitados. Les agradecemos mucho su disposición, nos hizo un día mucho mejor que el que estábamos esperando, creímos que nos íbamos a morir de frío y estamos muertos de calor todos. Muchas gracias por su presencia, queremos continuar el proceso de diálogo y de avance con todos ustedes. Vamos a seguir, les vamos a mandar el resumen de esta reunión, les vamos a poner el video a su acceso y seguiremos el proceso de construcción y de conversación con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y un aplauso por su...